Bueno, tenemos el asunto del gasto en defensa. Mañana vamos a seguir hablando de ello toda la semana. Mañana va al Congreso, a la mesa del Congreso, la proposición del Partido Popular para que esto se trate en el Congreso, en el Pleno del Congreso, y se discuta en el Pleno del Congreso y no se intenten buscar atajos y recovecos para incrementar el gasto en defensa, que es un gasto brutal. El incremento que hay que ir haciendo lo van a hacer en todos los países europeos. Y aquí también tenemos alguna noticia escandalosa que nos llama la atención, como la que publica en El Diario hoy nuestro responsable de investigación, Francisco Mercado. Sánchez exige 19.000 millones para rearme, mientras estudia tirar 25.000 millones en Cataluña. Este tema del gasto en defensa, Abel Martín, es absolutamente mollar, pero lo que es inédito en cualquier país de Europa es tener un presidente del gobierno que, en lugar de llevar el asunto al pleno del Congreso, a hablarlo en el Congreso, intente buscar los recovecos para saltarse la ley, para hacerlo sin presupuestos y para ver cómo puede, por lo menos, aplacar a los miembros de la Unión Europea que le están diciendo, oiga, que usted tiene que incrementar por lo menos hasta el 2%. Esto es lo que es inédito en España. Es curioso, el 2% ya sinceramente creo que se nos queda pequeño. Ya Europa habla del 3 y veremos cómo llegamos a esa cifra. Hay que recordar que nosotros estamos en el 1,28, pero aquí la clave de todo es porque el señor Pedro Sánchez está convencido de que tiene que seguir en sus 13 del no es no, de ese muro que ha levantado, porque el Partido Popular, al parecer, estaría de acuerdo en elevar el gasto en defensa, pero para el sanchismo es algo inaudito que llegue al Congreso a proponer algo y que el Partido Popular le dé sus apoyos. Y teniendo en cuenta que eso podría suceder, pues ha decidido que no, que él lo que quiere es gobernar sin el poder legislativo, sin el Congreso, sin la Cámara, y gobernar también sin parte de su ejecutivo, porque como ya hay una parte de Sumar que está totalmente en contra, pues está buscando la manera, los recovecos de intentar aumentar el gasto en defensa, que no es defensa, que ellos ahora llaman ya seguridad, y entonces en ese tutum revolutum quieren meter todo, inteligencia artificial, temas de cambio climático. Bueno, ya sabemos cómo se las trae con el tema del relato y con el argumentario Moncloa, y es lo que está tratando de hacer, pero tiene un problema realmente. Creo que esto puede significar un problema muy importante a Pedro Sánchez de cara a evidenciar otra vez, como ya se ha visto en las últimas semanas y los últimos meses, que está solo, que no gobierna, que simplemente reside en la Moncloa, porque nadie, ninguno de sus socios de esta mal llamada coalición de legislatura progresista está por la labor de apoyarle en esto, solo el Partido Popular. Y lo que quiere el Partido Socialista es que desde Europa, desde Bruselas, el Partido Popular Europeo presione a Sánchez Feijóo para que al final dé su brazo a torcer. ¿Pero por qué? ¿Lo va a hacer con una carta blanca, como si no pusiera nada sobre la mesa? Pues yo creo que no tiene ningún sentido. Bueno, pues a las 11:20 de la mañana, Benjamín, me gustaría también comentar un asunto que me parece del máximo interés, porque esto viene del país, pero viene del presidente del país. Ataque frontal a Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que el presidente del país está denunciando la operación de Sánchez para comprar el periódico con una empresa pública. Sería inaceptable que alguien cayera en la tentación de tratar de adueñarse utilizando alguna empresa estatal como instrumento. Esta es la denuncia del país, que además, como lo están viendo en la pantalla, está comparando a Sánchez con Franco. Bueno, es que Estamos hablando, Benjamín, del presidente del país, ¿eh? Presidente del país, Joseph. O sea, el periódico por excelencia siempre afín al Partido Socialista, el periódico progresista. Le ha ido contestatario. Bueno, vamos a ver, es que este señor defiende a un fondo de inversión extranjero que es el mayor accionista de Prisa y del país. Y que defiende los intereses de ese grupo empresarial, no defiende los intereses de Pedro Sánchez. Eso es lo que no le gusta a Pedro Sánchez. Entonces Joseph Orgulian utiliza El País hoy en esa tribuna para denunciar lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo es que es bastante gordo. Hemos conocido cómo Óscar López se desplazó a París para negociar allí con Vivendi la creación, o sea, la traición, diríamos, a Orgulian y al fondo de inversión propietario del país, para, junto a Telefónica, forzarle a crear una televisión, dar un golpe de mano dentro de Prisa y crear una televisión digamos, controlada por el sanchismo. Telepedro, vamos. Telepedro Sánchez. Claro, entonces vaya. Lo que está denunciando es, oiga, ustedes han entrado en Telefónica y ahora utilizan el poder de Telefónica y el poder del gobierno para tratar de forzar la voluntad de las decisiones que toma una empresa privada y un medio de comunicación.
Claro, y dice, eso lo hacía Franco, ¿no? Eso, tomar el control de un medio de comunicación, pues es lo que hacía Franco, efectivamente. Y es lo que intenta Pedro Sánchez de forma indirecta, mandando a un ministro a París a negociar con otro de los accionistas principales del Grupo Prisa, utilizando la Telefónica, donde previamente ha entrado con dinero público, con un 10%, creo, de las acciones, sí, a través de la SEPI. A través de la SEPI, para montar ahí, diríamos, un grupo de presión que se haga con el control de Prisa. Bueno, es que me parece verdaderamente, pues eso, este señor dice franquista, porque se le parece mucho, desde luego, se le parece mucho. Sí, sí, sí. ¿Cómo puede evolucionar esto? Es que este señor, que representa, ya digo, al principal propietario, accionista de Prisa, no ve la viabilidad económica del proyecto de la televisión de Pedro Sánchez. Claro. Entonces, él defiende los intereses del grupo, que está endeudado hasta las cejas, y están tratando de sacarlo de esa deuda, reconvertir esa deuda, etcétera, etcétera. Y al final le quieren forzar a hacer un proyecto que no tiene viabilidad empresarial, que puede tener la política, desde luego, pero él no ve la viabilidad empresarial y por lo tanto no quiere hacerlo y le está intentando puentear, diríamos, a través del gobierno y de la entrada del gobierno en Telefónica. Es que es muy gordo. Esto tiene pinta de que va a acabar como el Rosario de la Aurora dentro del propio Grupo Prisa, ¿eh? Sí, Orgulian ya hace unas semanas dijo, no he invertido 300 millones para poder hacer favores al gobierno. Es decir, era una declaración de intenciones de alguien que considera que los intereses de su empresa están por encima de los intereses políticos o de los intereses gubernamentales. ¿Qué sucede? Pues como bien comentaba Benjamín, que eso a Pedro Sánchez pues no le interesa, no le va bien, porque quiere seguir manteniendo sus altavoces, sus voceros, cada vez que quiere lanzar consignas, ¿no? Claro. Y ya se ha deslizado también que importantes periodistas, presentadores dentro del Grupo Prisa, pues podrían estar en la cuerda floja, porque él considera que la línea editorial marcada por algunos líderes de opinión, pues no le beneficia al medio de comunicación, y entonces puede ser que se vayan fuera, pero claro, Pedro Sánchez va a maniobrar. Yo creo que lo tiene complicado Orgulian, porque cuando Pedro Sánchez encuentra un enemigo, mueve Roma con Santiago. Exacto. Para intentar que se vaya de su... al final un gobierno tiene mucho poder. Entorno, claro. Muchísimo poder. Guerra total en el Grupo Prisa a cuenta de los manejos, maniobras de Pedro Sánchez para hacerse con el poder total en el grupo de comunicación de Progresista y para crear una televisión que sería Telepedro. Así, con todas las de la ley, rebelión a bordo, como la del presidente del propio periódico El País, que yo lo han visto. Bueno, y con esto lo dejamos por hoy, El Despertador, pero continuamos muy pendientes a todo lo que vaya ocurriendo a lo largo de la mañana, en este día lluvioso, pero también en borrasca informativa, que estamos viviendo prácticamente a diario. Así que no se retiren, porque es diario, es noticia.